El 1 de enero es una fecha limpia en el calendario. La gente la usa para empezar dietas, promesas y cuentas nuevas. En un registro, esa misma fecha puede ser una trampa, porque el papel no siente el calor, ni el miedo, ni la prisa. Solo deja tinta. Manuel María Borrero aparece así. Nació el 1 de enero de 1884. Murió el 1 de enero de 1952. Dos líneas perfectas. 2 siglos rozados con exactitud. Y sin embargo, cuando uno intenta ubicarlo, el rastro se vuelve borroso. La primera vez que lo busqué, no lo hice en una biblioteca. Lo hice donde nacen los nombres oficiales. En una oficina con paredes altas y olor a madera vieja, el aire tenía polvo fino, como harina. Los libros estaban cosidos con hilo grueso. Las tapas crujían al abrirse, y cada página tenía el color del té cargado. En esos libros, la vida empieza con un acto, no con un llanto, con una declaración. Alguien llega, dice un nombre, y un escribiente lo fija para siempre. A veces el padre, a veces un vecino, a veces un cura, a veces nadie que realmente supiera. El problema con Manuel María Borrero es ese. El nombre es común. Borrero se repite en varios países hispanos. Manuel también. María en medio, como costumbre de época. Y el 1 de enero es el día favorito de los registros dudosos. Cuando no se sabe la fecha exacta, se redondea. Cuando el niño nació en una hacienda lejos, se inventa. Cuando el libro se perdió y se reescribe, se elige el primero. Aún así, hay algo que no se inventa tan fácil. La manera en que una mano firma, la presión del trazo, el giro final de una letra. Eso no lo decide un funcionario. Eso lo decide una persona, sin darse cuenta, durante años. Por eso, antes de creer en la biografía, hay que creer en la tinta. En 1884, el mundo hispano todavía olía a queroseno. Las noches se alumbraban con lámparas de mecha. El sonido más constante era el de cascos sobre piedra. Y el papel era un bien serio. Se guardaba en cajones con llave, se contaba, se reutilizaba, se escribía con pluma de metal y tinta que manchaba los dedos por días. Un nacimiento registrado en esa época no era un trámite rápido. Primero, alguien tenía que presentarse, tenía que decir el lugar, tenía que decir la hora, si la sabía, tenía que decir si el niño era legítimo, tenía que decir los nombres de los abuelos, si convenía, y tenía que traer testigos, 2 hombres, casi siempre, que juraban haber visto al recién nacido, o al menos, haber oído el relato. El escribiente preguntaba con voz cansada, anotaba con letra pareja. Y al final venía el momento clave. La firma, si el declarante no sabía firmar, dejaba una cruz, si sabía, dejaba su nombre como una marca de propiedad. En los libros viejos, esa diferencia se ve como una frontera social. Una cruz es una vida sin escuela. Una firma es una puerta abierta. No garantiza riqueza, pero garantiza acceso. De Manuel María Borrero, lo primero que se quiere saber es eso. ¿Quién lo presentó? ¿Quién firmó? ¿Hubo cruz o hubo rúbrica? Porque ahí empieza el mapa. Pero el mapa no está completo. Hay un vacío que se siente como un hueco en el estómago. El acta de nacimiento que debería decir ciudad, parroquia y padres no aparece con facilidad. Aparecen referencias, aparecen índices, aparecen nombres parecidos, aparecen borreros nacidos en enero, aparecen Manueles con segundo nombre distinto. Y cada hallazgo abre una puerta y cierra otra. En los pueblos de finales del siglo XIX, el registro civil y la iglesia se mezclaban. Un niño podía estar bautizado y no inscrito, o inscrito y no bautizado, si había conflicto con el cura. El bautismo era rápido. Agua, sal, una vela, un padrino que prometía y un libro parroquial con tinta más oscura. A veces, ese libro sobrevivía mejor que el civil, porque la iglesia guardaba como si guardara oro. Si Manuel María Borrero nació en una zona rural, su primer documento pudo ser una partida de bautismo. Ahí suele aparecer el nombre de la madre con más claridad. A veces el padre aparece como desconocido, a veces aparece con un apellido que luego desaparece, y a veces el niño recibe un nombre que después se acorta en la vida pública. Manuel María Borrero. En 1884, ese nombre también dice algo de la casa. Manuel era un santo popular. María en medio era una forma de protección, como si el nombre fuera un amuleto, y Borrero, según la región, podía venir de familias de oficio, de campo o de comercio. Pero eso es solo ruido si no hay papel. El papel manda. Por eso, el siguiente paso no es la infancia. Es el primer rastro adulto, el momento en que deja de ser un niño en boca de otros y se vuelve alguien que firma por sí mismo. Ese primer rastro suele aparecer en 3 lugares. En una matrícula escolar, en un contrato de trabajo o en un periódico. La escuela, en 1890 y tantos, era un lujo irregular. En ciudades,
Había aulas con bancos largos y pizarras negras. En pueblos había una habitación prestada. El maestro cobraba tarde. Los niños llevaban pizarrines de piedra y tiza. Y el castigo era físico. Regla en los nudillos. Orejas tiradas. Rodillas sobre maíz. Aprender a escribir era aprender a obedecer. Pero también era aprender a existir en papel. Si Manuel María Borrero estudió, debió aparecer en listas. Listas de asistencia. Listas de exámenes. Listas de premios. Esas listas se imprimían en hojas sueltas, se pegaban en puertas, se guardaban en carpetas y, con suerte, terminaban en un archivo municipal. En cambio, si no estudió, su firma sería tardía, o no existiría. Y entonces su vida pública sería otra. Sería un hombre de trato oral, de acuerdos de mano, de palabra dada en una mesa. En 1900, Manuel tenía 16 años. Esa edad, en muchos lugares, ya era edad de trabajo completo. Un muchacho podía estar en un taller de carpintería, podía estar en una imprenta, oliendo a plomo caliente, podía estar en una oficina, copiando cartas a mano, podía estar en el campo, con machete y sombrero, y cada oficio dejaba rastros distintos. La imprenta dejaba manchas negras en las uñas, el taller dejaba astillas en la ropa, la oficina dejaba caligrafía, el campo dejaba callos y silencio. Cuando uno busca a un borrero de esa época, también busca su entorno, los apellidos vecinos, los padrinos, los testigos, porque las familias se movían en grupos. Un primo recomendaba a otro, un compadre abría una puerta, un padrino conseguía un puesto. Y ahí aparece el primer mito. En algunos relatos orales, Manuel María Borrero es recordado como hombre de letras, como alguien que escribía, como alguien que hablaba bien, como alguien que podía leer un documento sin mover los labios. Eso suena bonito. Pero el mito no paga la prueba. La prueba es una hoja con fecha, una hoja con un sello, una hoja con una firma. En los archivos, los sellos son como cicatrices, tinta morada, tinta azul, relieves en seco. A veces un escudo, a veces solo un círculo con letras. Y el sello dice, ¿quién tuvo el papel en sus manos? Municipio, juzgado, notaría, comisaría, ministerio. El primer documento que se le atribuye a Manuel María Borrero, en muchos casos, no es un diploma, es algo más práctico, una constancia, una solicitud, un recibo. Un papel que se hace cuando alguien necesita algo. Porque la vida real empieza cuando falta dinero, o cuando falta permiso, o cuando falta protección. En 1902, Manuel tendría 18. Esa edad también era edad de servicio militar en varios países. Los ejércitos llevaban padrones, listas de reclutas, listas de exentos, listas de desertores. Y esas listas eran frías. Nombre, edad, estatura, color de ojos a veces, señas particulares, cicatrices. Y, si había suerte, firma. Un recluta que sabía firmar era útil. Podía ser escribiente. Podía llevar cuentas. Podía copiar órdenes. Y eso lo acercaba al poder. Pero también lo acercaba al peligro. Porque el escribiente ve cosas, ve nombres, ve castigos, ve traslados, ve quién manda y quién obedece. Si Manuel María Borrero pasó por un cuartel, su caligrafía pudo formarse ahí. La letra militar suele ser recta, rápida, con pocas florituras, hecha para que otro la entienda. Si pasó por una notaría, sería distinta. La letra notarial busca elegancia, busca continuidad, busca una firma que parezca importante. Y si pasó por una imprenta, su letra sería práctica, como quien escribe para componer, sin adornos, con ritmo. La firma, en cambio, es otra cosa. La firma es teatro, es identidad, es una máscara que se repite. En los primeros años del siglo XX, firmar era un acto de prestigio. La gente firmaba con fuerza, como si clavara un clavo. Y algunos añadían un trazo largo, como un látigo. Otros subrayaban el apellido, otros hacían una M enorme. Otros escondían el nombre en un garabato. Manuel María Borrero, si existió como figura pública, debió firmar muchas veces, y esa repetición es la cuerda que permite bajar al pozo. Pero antes de bajar, hay que mirar el borde. Hay que entender el lugar. En 1884, la mayoría de ciudades latinoamericanas y españolas vivían entre lo viejo y lo nuevo. Había tranvías en algunas, en otras, solo carretas. Había telégrafo en capitales. En pueblos, el mensaje viajaba en boca de arriero. La prensa crecía. Los periódicos eran delgados. 4 páginas, mucho aviso, poca foto. Y una política escrita con adjetivos afilados. Si Manuel María Borrero se movió en ese mundo, su nombre pudo aparecer en una columna, como suscriptor, como donante, como candidato, como acusado, como testigo, como firmante de una carta pública. Las cartas públicas eran comunes. Se imprimían listas de firmas, decenas, cientos,
Y ahí, en medio, un nombre podía quedar para siempre. Aunque nadie recordara el rostro, el problema es que un nombre sin lugar es como una llave sin cerradura. Por eso, el origen importa, no por romanticismo. Por logística, un hombre nacido en costa no huele igual que uno nacido en sierra. El primero crece con sal en el aire, el segundo con humo de leña. Un hombre de puerto aprende temprano a tratar con extraños. Un hombre de interior aprende a medir cada palabra. Un hombre de frontera aprende a desconfiar. Y esos hábitos se filtran en los documentos. En cómo pide, en cómo reclama, en cómo se defiende. Si Manuel María Borrero nació en una ciudad con comercio, es probable que su familia tuviera contacto con cuentas, con recibos, con letras de cambio, con mercancías. Si nació en un pueblo agrícola, su familia tendría contacto con tierras, con linderos, con pleitos por agua, con herencias. Los pleitos por agua dejan expedientes gruesos, hojas y hojas, testimonios, croquis hechos a mano, firmas de vecinos. Y ahí, de nuevo, la firma. En 1905, Manuel tendría 21. Esa edad es edad de matrimonio en muchos registros. El matrimonio es otro documento clave, porque obliga a declarar origen, padres, edad, estado civil, y obliga a testigos, y obliga a un sacerdote o un juez. En un acta de matrimonio, la firma del novio suele ser clara, porque ese día se firma con orgullo. Y si no sabe firmar, se nota, porque el escribiente lo anota. Dijo no saber firmar. Esa frase es un golpe seco. Si Manuel María Borrero se casó, ese papel debería existir. Y si no se casó, también dice algo. Dice que su vida pudo ser más móvil, más inestable, o más secreta. En los relatos que sobreviven, a veces se le atribuye una familia, a veces se le atribuye una vida solitaria, a veces se le atribuye una casa con patio, a veces se le atribuye una habitación alquilada. Cada versión cambia el tipo de hombre. Un padre de familia guarda recibos, paga escuela, firma permisos. Un soltero que se mueve firma contratos cortos, arrienda, renuncia, se va. Y sin embargo, el calendario insiste, 1884, 1952. Dos fechas que parecen hechas para una lápida. En 1952, el mundo ya era otro. Había radio, había automóviles, había oficinas con máquinas de escribir. El papel era más blanco, la tinta era más uniforme, los sellos eran más modernos, y la muerte ya se registraba con más burocracia. Un acta de defunción de 1952 suele incluir causa de muerte, edad exacta, lugar, nombre del declarante, a veces el nombre del médico, a veces el número de cédula, y casi siempre una firma. Si Manuel María Borrero murió el 1 de enero de 1952, alguien tuvo que ir a declarar. ¿No se declara una muerte con calma ese día? Es feriado en muchos lugares. Las oficinas trabajan a medias. El funcionario está de mal humor. El declarante llega con ropa oscura y ojos rojos. Y aún así, el papel se hace, porque sin ese papel no hay entierro formal, no hay herencia, no hay cierre. Ese detalle ya dice algo. Si la muerte se registró ese mismo día, había urgencia, o había orden, o había alguien que sabía cómo funciona el sistema. En los cementerios, el 1 de enero es un día raro. Hay menos gente, hay resaca, hay silencio. El cura habla más rápido. La tierra está fría en algunos lugares. En otros, el sol cae como plomo, y el ataúd cruje cuando baja. Si Manuel María Borrero murió el día de su cumpleaños, el comentario debió circular. La gente lo repite porque suena a destino, pero el destino no firma actas, las firman personas. Por eso, el origen vuelve a ser la pregunta, ¿de dónde salió ese hombre que termina así? ¿Quién lo nombró Manuel? ¿Quién le puso María en medio? ¿Quién le dio Borrero? En los archivos, a veces el origen se esconde en un detalle mínimo, un margen, una nota, una corrección, un apellido tachado, una letra distinta. Los escribientes corregían con una línea, no borraban, tachaban y al lado escribían la palabra correcta. Eso deja cicatrices visibles y esas cicatrices cuentan peleas. Un padre que no quiso reconocer, una madre que insistió, un cura que cambió un nombre, un juez que ordenó rectificar. Si Manuel María Borrero tuvo una rectificación, ahí está el quiebre inicial. No el gran quiebre de su vida pública, el quiebre de su identidad. En 1884, muchos nacimientos se registraban tarde, semanas después, meses después, a veces años después. Y cuando se registraban tarde, el declarante ya no recordaba la hora, ni el día exacto. Y entonces aparecía el 1 de enero, como un cajón donde cabe cualquier cosa. Eso hace sospechar. No condena, pero obliga a mirar con lupa. La lupa en este caso es la comparación, comparar firmas, comparar letras, comparar sellos, comparar fórmulas.
Un acta auténtica de finales del 19 suele empezar con una fórmula fija. En la parroquia de a tantos días del mes de o en la ciudad de a compareció, y luego el nombre del declarante, y luego la descripción del niño, y luego los testigos, y luego la firma. Si el acta de Manuel María Borrero no sigue esa fórmula, puede ser copia, puede ser transcripción, puede ser reconstrucción posterior. Y eso cambia todo, porque una copia puede introducir errores. Un escribiente de 1920 copiando un libro de 1884 puede confundir una letra, puede convertir un apellido en otro, puede cambiar un lugar. Y, sin querer, puede crear a un hombre distinto. En los pueblos, además, los apellidos se deformaban por pronunciación. Borrero podía ser escrito con una sola R, o con dos. Podía aparecer como Borrero y luego como Borero. Podía aparecer con una o podía aparecer con E. Y cada variante abre un archivo distinto. Por eso, el origen no es una frase, es una persecución. En esa persecución hay un objeto que siempre aparece. Una hoja suelta, un recorte, un papel doblado en cuatro, guardado en un sobre sin fecha, con manchas de humedad en las esquinas, con el borde mordido por insectos, y en el centro, una firma. A veces esa firma está al final de una carta. A veces está en un recibo de pago. A veces está en una solicitud dirigida a una autoridad, y esa firma es el hilo. En los primeros años del siglo XX, pedir algo al Estado era un ritual. Se escribía señor jefe político, o señor alcalde, o señor juez. Se usaba papel rayado o papel sellado según el caso. Se doblaba con cuidado. Se entregaba en ventanilla. El funcionario ponía un sello de entrada con fecha. Y el papel entraba en un expediente. Ese expediente podía dormir años. En un armario. En una caja. En un cuarto húmedo. Y aún así, sobrevivir. Si Manuel María Borrero fue alguien que trató con autoridades, su nombre debió entrar así. Con una solicitud, con una queja, con una petición de empleo, con una licencia, con una defensa. Y ahí aparece el primer indicio de carácter. La manera de escribir, si usa frases largas o cortas, si suplica o exige, si se presenta como vecino o como ciudadano, si menciona su honor, si menciona su pobreza, si menciona su servicio. Un hombre que dice vecino suele estar arraigado. Un hombre que dice ciudadano suele estar politizado. Un hombre que menciona servicio suele haber pasado por un cargo o por un cuartel. Pero todavía falta lo básico: el lugar, la familia, la formación. La familia, en esa época, no es solo sangre, es red. Es apellido que abre puertas. Es padrino que recomienda, es suegro que presta dinero. Es hermano que cubre una deuda. Si Manuel María Borrero nació en una familia con algún peso, su apellido aparecería en más de un libro, en padrones de contribuyentes, en listas de electores, en escrituras de compra y venta, en actas de cabildo, en donaciones a la iglesia. Los contribuyentes pagaban impuestos por propiedades, por tiendas, por ganado, y esos listados se publicaban a veces o se guardaban en libros contables, con columnas, con números, con tinta corrida. Un borrero con propiedades dejaría huella ahí. Un borrero sin propiedades dejaría huella en otro lado, en multas, en permisos, en contratos de jornal. La formación también deja huella. Un título universitario, si existió, suele estar en un libro de graduados, con fecha, con juramento, con firma del rector, y con un sello grande. Un título de maestro, de telegrafista, de contador, también deja rastro, porque esos oficios eran regulados, y el Estado quería nombres. El telégrafo, por ejemplo, era un mundo de disciplina. El operador aprendía códigos, aprendía a escuchar, aprendía a traducir golpes en letras, y firmaba mensajes. Un telegrafista dejaba rastros en libros de despacho, hora, destino, contenido resumido, firma del operador. Si Manuel María Borrero fue telegrafista, su firma podría aparecer cientos de veces. Y eso sería un tesoro. La prensa, en cambio, es más caprichosa. Un periódico puede perderse, puede quemarse, puede estar incompleto, pero cuando aparece, es una ventana directa, porque la prensa nombra enemigos y amigos sin pudor, y porque la prensa ama los nombres completos. En 1900 y tantos, un periódico podía anunciar: se hace saber que el señor Manuel María Borrero, y luego un aviso de remate, o un aviso de empleo, o una nota social, o una denuncia. Los avisos de remate son especialmente útiles, porque incluyen bienes, incluyen direcciones, incluyen nombres de acreedores, y obligan a ubicar a la persona en un lugar físico. Una dirección antigua no es una calle con número. Muchas veces es
frente a la plaza. Es junto a la iglesia. Es casa de teja. Es esquina del estanco. Y eso obliga a imaginar el pueblo. La plaza con polvo, la iglesia con campana, el estanco con olor a tabaco, la casa de teja con patio interior. Si Manuel María Borrero vivió ahí, alguien lo vio pasar, alguien lo saludó, alguien le debió dinero o le prestó, pero el rastro sigue sin fijarse, porque falta el documento que diga, sin discusión, dónde nació. En esa ausencia, el mito crece, y el mito suele simplificar, lo vuelve héroe local, lo vuelve funcionario, lo vuelve escritor, lo vuelve mártir, lo vuelve cualquier cosa que encaje con la memoria del barrio. La memoria del barrio es cálida, pero es infiel. La prueba, en cambio, es fría, y a veces cruel. En una carpeta de archivo, el papel corta los dedos, los bordes son ásperos, la tinta se ha comido la fibra, y el olor es mezcla de humedad y metal. Uno pasa páginas con cuidado, porque una hoja puede romperse como pan viejo. En una de esas carpetas aparece un nombre, no en un acta de nacimiento, no en un bautismo. Aparece en un documento de trámite, un papel que no debería ser importante, pero lo es. Es una hoja con membrete. El membrete tiene letras altas. El papel es más blanco que el de 1884. Eso sugiere que es posterior. Hay un sello ovalado en la esquina y una fecha escrita a mano. El texto es breve. Tiene el tono de quien pide algo con urgencia. Y al final, una firma. Manuel María Borrero. La firma tiene un rasgo particular. La M inicial es amplia, como si quisiera ocupar espacio. El apellido termina con un trazo que se estira hacia la derecha, como si la mano no quisiera detenerse, y debajo hay un subrayado leve, casi nervioso. Esa firma, por sí sola, no dice profesión, pero el documento sí. Y ahí está el golpe, porque el documento lo presenta con una ocupación que no encaja con lo que se repite en los relatos. No lo llama maestro, no lo llama abogado, no lo llama periodista, lo llama de otra manera. Una manera que lo coloca en un lugar distinto, en una ciudad distinta, en una red distinta. Y el sello del papel tampoco coincide con el lugar donde se supone que vivía. Ese detalle cambia el aire, como cuando una puerta se cierra detrás de uno, porque si esa firma es suya, entonces Manuel María Borrero no era solo el hombre que la memoria repite, era alguien que se movía, alguien que trataba con otra autoridad, alguien que dejó un rastro donde nadie lo estaba buscando. Y si esa firma no es suya, entonces hay otro Manuel María Borrero, otro hombre con las mismas fechas posibles, otra vida paralela. Otro archivo esperando. La tinta no miente, pero puede pertenecer a otra mano. Y en ese papel, con ese sello y esa ocupación inesperada, el nombre deja de ser una línea perfecta. Se vuelve una pregunta que arde. El papel con el membrete no estaba solo. Venía cosido a otros papeles con hilo gris. El hilo atravesaba dos agujeros hechos a mano. Los bordes de las hojas estaban gastados por dedos impacientes. Había manchas de café en una esquina. Había una huella de cera en otra. El sello ovalado tenía un escudo pequeño. El escudo estaba mordido por el tiempo, pero se leían letras alrededor, letras de oficina, letras de autoridad. La fecha estaba escrita con tinta más clara, como si la pluma hubiera empezado a secarse. El número del día era firme, el mes estaba abreviado. El año tenía un trazo tembloroso en el último dígito. El texto empezaba con una fórmula de respeto. No era una carta íntima, era una petición. Señor, luego venía el cargo. Luego venía el nombre del solicitante, y ahí estaba él, Manuel María Borrero. No decía vecino de, decía empleado de. Esa palabra cambia el cuerpo entero de una vida. Un empleado no vive solo de su voluntad. Un empleado tiene horario, tiene jefe, tiene libro de entradas, tiene sanciones, tiene sueldo con descuentos. Y un empleado, si es del Estado, deja rastros por duplicado. Una copia en la oficina, otra en la tesorería, otra en el archivo. El papel pedía algo concreto. No pedía gloria. Pedía un traslado. Pedía una licencia. Pedía que le reconocieran un tiempo de servicio. Pedía que le pagaran un atraso. La frase clave estaba en el centro, por cuanto... Luego venía una lista de hechos. Fechas, lugares, nombres de superiores. Esa lista era una escalera, y cada peldaño tenía un sello. En la esquina inferior izquierda había una nota de recepción. Un sello rectangular. Fecha de entrada. Número de expediente. Y una firma distinta, más pequeña. Eso significa que el papel circuló, que no se quedó en un cajón privado, que entró en la máquina. La máquina administrativa de principios del siglo XX era lenta, pero era constante. Se movía con tinta, sellos y paciencia. Un hombre presentaba su solicitud, el portero la recibía.
El escribiente la registraba en un libro. El jefe la leía con cara de piedra. Luego pedía informe. Luego pedía antecedentes. Luego pedía certificación. Y cada pedido generaba otro papel. Y cada papel pedía otra firma. En esa carpeta, el nombre de Manuel María Borrero aparecía más de una vez, no siempre con la misma letra, pero sí con la misma firma al final, la M grande, el trazo largo, el subrayado nervioso. Eso ya no era un accidente, era hábito. En la segunda hoja, el tono cambiaba. Ya no era súplica, era defensa. ¿Me permito manifestar? Esa frase la usa quien sabe escribir para oficinas. No es lenguaje de cantina. No es lenguaje de plaza. Es lenguaje de escritorio. Y el escritorio se siente. Se siente en la manera de ordenar los hechos. Se siente en la manera de citar fechas. Se siente en la manera de nombrar cargos. No decía, mi patrón. Decía, mi superior inmediato. No decía, me votaron. Decía, fui separado del servicio. Ese vocabulario no se aprende en el campo. Se aprende cerca de expedientes. El sello ovalado, además, no era municipal, no era parroquial, no era de juzgado local. Era de una dependencia que trabajaba con rutas, con movimiento, con correspondencia. El tipo de oficina que vive de conectar puntos, y ahí aparece la primera red, porque un empleado de ese sistema no trabaja solo. Trabaja con jefes de estación, con inspectores, con mensajeros, con contadores, con guardias. Trabaja con gente que sabe leer, y con gente que sabe callar. En los márgenes de una hoja había una anotación a lápiz. La letra era rápida, como de alguien que no quería perder tiempo. Pase a informe. 2 palabras. Y una línea. Esa línea es una orden. Y una orden abre puertas. El informe venía después. Era una hoja más áspera. Papel más barato. Como de oficina que ahorra, el informe tenía encabezado, tenía número, tenía fecha, y tenía un párrafo que olía a rutina. Conforme a los libros de esta dependencia, luego venía lo que importa. Ahí se mencionaba un primer destino, un lugar concreto, un nombre de ciudad o de estación, un punto en el mapa. Y ese punto no coincidía con la versión cómoda, no coincidía con el barrio que lo reclama, no coincidía con el pueblo que lo repite. Coincidía con un lugar de paso, un lugar donde la gente llega y se va, donde nadie pregunta demasiado, donde el trabajo se mide por horarios y señales. En esos lugares, el tiempo manda, no la tradición, no la familia. El tiempo, un reloj colgado en la pared, un silbato, un timbre, un libro de guardia. Si Manuel María Borrero trabajó ahí, su vida diaria tenía sonido. El golpe seco de una puerta metálica, el arrastre de botas sobre madera, el chasquido de una palanca, el murmullo de voces que repiten órdenes. Y tenía olor. Aceite, humo, papel húmedo, tinta fresca. En la carpeta había también un recibo de pago. Papel delgado, con líneas impresas. Nombre, mes, cantidad, descuento, firma del pagador, firma del que recibe. La cantidad estaba escrita con números y con letras, para evitar trampas. Eso se hacía siempre, y ahí estaba otra vez su firma, más apretada, como si la mano hubiera tenido frío o prisa. El recibo tenía un detalle, un descuento por multa, una cifra pequeña, pero humillante. Las multas en oficinas de ruta eran comunes. Llegar tarde, perder un documento, no reportar una novedad, discutir con un superior. Una multa no arruina a nadie, pero deja un rastro de conflicto. Y el conflicto, cuando se repite, se vuelve historia. En otra hoja aparecía un nombre ajeno, un superior, un jefe con apellido largo, y junto a ese nombre, una frase dura. Por indisciplina. 2 palabras que pesan. No era un insulto, era una categoría. Una etiqueta administrativa. Eso significa que hubo un choque, que alguien levantó un acta, que alguien escribió un parte, que alguien firmó como testigo, y cuando hay un parte, hay testigos. En la carpeta, los testigos aparecían como sombras, nombres completos, a veces con segundo apellido, a veces con inicial. Uno de ellos firmaba con letra torpe, otro firmaba con una cruz. Eso dice que el lugar mezclaba mundos. Un hombre con escuela, otro sin escuela. Los dos bajo el mismo techo, los dos bajo la misma orden. Manuel María Borrero estaba en medio, y su firma lo delataba, porque su firma era de alguien que se esfuerza por verse firme. No era una firma de aristócrata, no era un garabato despreocupado, era una firma trabajada. Como si la hubiera practicado, como si supiera que lo miran. En esos años, la movilidad era poder, moverse de una ciudad a otra, cambiar de destino, conocer rutas, conocer horarios, conocer nombres. Un empleado de ruta podía saber más que un alcalde. Podía saber quién viaja, quién manda cartas,
quién recibe paquetes, quién se reúne, y esa información vale. A veces vale dinero. A veces vale protección. A veces vale enemigos. En la carpeta había una carta corta. No tenía membrete. Era papel común. Pero tenía sello de entrada. Eso significa que alguien la anexó al expediente, como prueba, como queja, como advertencia. La carta decía: pongo en conocimiento de usted que el señor Manuel María Borrero ha sido visto en compañía de... El resto estaba manchado. La tinta se había corrido, pero se alcanzaba a leer un verbo: frecuenta. Esa palabra es veneno en un expediente, porque no acusa un hecho, acusa una costumbre. Y una costumbre, en política, es más peligrosa que un error. Porque sugiere intención. El nombre de la compañía estaba incompleto, pero había un apodo que suena a calle, a grupo, a bando. Eso ya no era solo trabajo, eso era red social, eso era alianza. En los pueblos y ciudades de esa época, las redes se tejían en lugares simples. Una botica, un café, una imprenta, una barbería. La barbería era un periódico vivo. Ahí se hablaba de todo. Ahí se escuchaba todo. Ahí se repetía todo. Un hombre que trabaja con rutas y horarios y además frecuenta ciertos círculos se vuelve visible, y la visibilidad trae vigilancia. En el expediente había una respuesta oficial, seca, con frases hechas. Sírvase abstenerse. Se le previene. Se le apercibe. Esas palabras no buscan convencer, buscan dejar constancia. Y la constancia es un arma, porque un día, cuando alguien quiera sacarte, sacan la carpeta, la abren y dicen: ya estaba escrito. En esa misma respuesta, el funcionario citaba un reglamento, un artículo, un número. Eso significa que existía un manual, un reglamento impreso, con normas de conducta, con sanciones, con procedimientos. Un hombre que vive bajo reglamento aprende a moverse con cuidado, aprende a hablar con frases que no lo comprometan, aprende a guardar copias. Y ahí aparece otro detalle. En una hoja, Manuel María Borrero pedía copia certificada de un documento. No pedía el original. Pedía copia certificada. Eso lo pide quien sabe que el papel se pierde, o quien sabe que el papel se lo pueden quitar. Una copia certificada lleva sello, lleva firma del secretario, lleva fecha. Y cuesta dinero. Si él pagó por copias, estaba construyendo defensa, estaba guardando munición. En el reverso de una hoja había una lista de gastos, escrita a lápiz, como cuentas personales. Papel, tinta, pasaje, comida. La comida era una cifra pequeña. Eso dice que comía poco. ¿O que comía barato? En estaciones y oficinas de ruta, la comida era pan duro, café aguado, un guiso recalentado. A veces un plato de arroz con algo de carne, a veces nada. El pasaje, en cambio, era caro. Porque moverse cuesta. Si Manuel María Borrero se movía por trabajo, su vida era maleta, camisa doblada, un peine, un pañuelo, un cuaderno, un lápiz y, sobre todo, papeles. Los papeles se guardaban en sobres, se ataban con cuerda, se metían en el bolsillo interior del saco, porque si se mojan, se arruinan, y si se pierden, te arruinan a ti. En otra hoja, el expediente mencionaba una recomendación, un nombre importante, alguien que lo respaldaba. Por recomendación del señor. Esa frase abre puertas. Las recomendaciones eran moneda. No se daban gratis, se pagaban con lealtad, con favores, con silencio. Ese respaldo explica el ascenso, porque en el expediente se veía un cambio. Primero era auxiliar, luego era encargado, luego era responsable de algo más delicado. Los cargos pequeños se notan en el lenguaje. Auxiliar, interino, encargado. Los cargos grandes se notan en el sello. Sello más grande, firma más segura, papel mejor. En una hoja posterior, el membrete era distinto, más elegante, con líneas finas, con tipografía cuidada. Eso sugiere que ya no estaba en una oficina menor. Estaba más cerca del centro, más cerca de la capital, o al menos de una jefatura regional, y con ese cambio, aparecen más nombres alrededor, más firmas, más sellos. La red crece. En la esquina de una hoja había un timbre fiscal pegado, un pequeño rectángulo de color, con un valor impreso. Ese timbre se usaba para dar validez. Sin timbre, el papel no camina. Con timbre, el papel entra. El timbre estaba cancelado con una firma encima. La firma cruzaba el timbre y el papel, para que nadie lo despegue y lo use otra vez. Esa cancelación tenía la misma M grande, el mismo trazo largo. Manuel María Borrero. Eso significa que él mismo validó un documento, que tuvo autoridad para hacerlo, que su mano no solo pedía, también autorizaba, y cuando un hombre autoriza, otros dependen de él.
Un comerciante necesita su visto bueno. Un viajero necesita su firma. Un funcionario menor necesita su aprobación. Eso crea enemigos. Y crea deudas. En la carpeta había un recorte de prensa, pegado con engrudo viejo. El papel del recorte era más amarillento, más frágil. El recorte tenía una columna de noticias breves, y en una de ellas aparecía su nombre. No era un elogio. Era una acusación disfrazada de comentario. Se comenta en los corrillos que luego venía una insinuación sobre manejo de fondos, o sobre favoritismos, o sobre un paquete extraviado. La prensa de época no necesitaba probar, le bastaba sugerir. Y la sugerencia, cuando cae sobre un empleado, es peligrosa, porque el empleado vive de reputación. Si lo señalan, lo investigan. Si lo investigan, lo suspenden. Si lo suspenden, se queda sin sueldo. En el expediente, después del recorte, aparecía una nota interna como respuesta. Sírvase a informar sobre los hechos referidos en la prensa. Eso es el inicio de una tormenta. El informe que sigue era largo. Tenía párrafos numerados. Tenía un tono defensivo. Manuel María Borrero no negaba con gritos, negaba con detalles. Decía a qué hora llegó, con quién habló, qué libro firmó, qué sello usó, qué cantidad entregó. ¿A quién? Ese nivel de detalle es de alguien que sabe que lo pueden destruir con una frase, y por eso responde con precisión. En un punto escribía: en cuanto al dinero mencionado, fue entregado en presencia de... Y ahí venían dos nombres, dos testigos. Los testigos son escudos, pero también son cadenas, porque si un testigo cae, te arrastra. En la misma hoja, al final, había una frase que se siente humana. No era fórmula, era cansancio. Ruego se sirva a considerar mi conducta anterior. Eso es un hombre mirando su propio pasado como defensa. Y el pasado, en papel, es una lista de fechas. En otra hoja, la oficina respondía. No lo absolvía, no lo condenaba, lo trasladaba. El traslado es castigo y salvación al mismo tiempo. Te sacan del lugar donde te odian, pero te mandan a un lugar peor, más lejos, más duro, más aislado. El documento de traslado tenía un destino, un nombre de sitio que suena a frontera, a calor, a lluvia, a mosquitos. Y ahí la historia se vuelve física, porque un traslado en esos años no era un correo electrónico, era un viaje real. Maleta de cuero gastado, sombrero, botas, un saco que huele a sudor viejo, papeles en un sobre. El viaje podía ser en tren, si existía. Podía ser en barco, si era costa. Podía ser en mula, si era sierra. Podía ser una mezcla de todo. Y cada tramo dejaba al hombre más solo. En el expediente había una constancia de entrega de cargo. Eso es importante. Cuando un empleado deja un puesto, entrega libros, entrega sellos, entrega llaves, entrega dinero. Se hace un acta, se enumeran objetos, se revisa caja, se cuentan monedas. El acta decía: se hace entrega de un sello de goma, un sello en seco, 2 libros de registro, un libro de correspondencia, una caja metálica con llave. Esa lista es un inventario de poder y también un inventario de tentaciones. La caja metálica con llave suena pequeña, pero en esa caja podía haber dinero, o documentos, o ambos. El acta terminaba con firmas, la del que entrega, la del que recibe, la del testigo. Y ahí estaba otra vez su firma, pero esta vez el trazo final era más agresivo, como si estuviera enojado, como si apretara la pluma. Ese detalle no prueba nada, pero se siente. En el mismo paquete de papeles había una carta personal. No tenía sello oficial, no tenía número, pero estaba guardada junto a lo demás. Eso significa que él la guardó, o que alguien la guardó por él. La carta empezaba sin fórmulas. Empezaba con un nombre de pila. Manuel. Eso ya es intimidad. La letra era distinta, más redonda, más suave, como de alguien que escribe en casa. La carta hablaba de dinero, de una deuda, de un envío que no llegó, de una promesa. Y en una línea decía: si te mueven otra vez, no dejes los papeles. Esa frase es un consejo de supervivencia, porque alguien sabía que lo estaban moviendo, alguien sabía que lo estaban apretando, alguien sabía que el papel era su única defensa. La red entonces no era solo laboral, era familiar, era de amigos, era de gente que dependía de él. Y esa red también se ve en los nombres que aparecen como fiadores. En un documento de la carpeta, Manuel María Borrero pedía un adelanto, un préstamo, algo así. Para eso necesitaba fiador, alguien que responda si él no paga. El fiador firmaba. Ponía su nombre, ponía su dirección, a veces ponía su oficio. Ese fiador era un hombre con cierto peso, porque si no, la oficina no aceptaba. Eso ubica a Manuel en un círculo. No era un aislado. Tenía quien lo respalde. Al menos por un tiempo, pero el respaldo no es amor, es interés. Si Manuel caía, el fiador pagaba.
y nadie quiere pagar por otro. Eso crea presión, eso crea discusiones, eso crea rupturas. En la carpeta, de pronto, aparecía una hoja con bordes negros, un luto impreso. Eso se usaba para avisos de muerte. O para comunicaciones formales en duelo. La hoja era de otra persona, no de él. Era un aviso. Un familiar había muerto. O alguien cercano. El aviso pedía permiso. Solicito licencia por duelo. Y la firma al final era la de Manuel. Eso lo humaniza. Porque lo saca del cargo y lo mete en la casa. Un duelo en esos años era ropa negra. Cortinas cerradas. Velas. Rosario. Café amargo. Gente entrando y saliendo. Y, aún así, el Estado pedía papel, pedía solicitud, pedía firma. La licencia fue concedida 3 días, 5 días, algo así. Eso significa que su jefe lo consideraba todavía útil, todavía recuperable. Pero el expediente no se detiene. Aparece otra queja, otro recorte, otra nota interna. Esta vez, el tono era más duro. Se ha observado reiteración. Esa palabra es sentencia lenta. Reiteración significa que ya no es un error, es patrón. Y cuando un patrón se instala, la oficina se protege. No protege al hombre, se protege a sí misma. En una hoja final de ese tramo, había una resolución. No era destitución, pero era suspensión. Queda suspendido mientras dure la investigación. Eso es quedarse sin aire. Una suspensión significa sueldo cortado. Significa humillación. Significa que los compañeros te miran distinto. Y significa que el hombre tiene que moverse, buscar apoyo, buscar recomendación, buscar salida. Ahí es donde las redes se ponen a prueba. En el expediente aparecía una carta de recomendación nueva, de otro nombre importante. Como si alguien hubiera intervenido. La carta decía: conozco al señor Manuel María Borrero desde hace años. Ha prestado servicios con celo. Ruego se le considere. Esa palabra, celo, es típica. Es palabra de oficina. Es palabra de informe. Pero la carta tenía algo raro. El papel era de buena calidad. El membrete era elegante. Y el sello era de otra ciudad. Eso significa que Manuel tenía contactos fuera, que podía pedir ayuda lejos, que su red no era solo local. Y esa es la clave del ascenso. Porque un hombre con red se mueve mejor. Cae, pero no se rompe. Lo empujan, pero encuentra otra puerta. En la carpeta, después de esa recomendación, la resolución cambiaba. La suspensión se levantaba, el traslado se confirmaba. Y se ordenaba que se presente en el nuevo destino en un plazo exacto. Dentro de 15 días. Eso es un reloj. 15 días para empacar. 15 días para despedirse. 15 días para pagar deudas. 15 días para no perder el puesto. Si no se presenta, lo declaran abandonando. Y eso es muerte civil. En el margen de esa orden, Manuel escribió una nota. No era parte del documento. Era una marca personal. Un número. Una dirección, como recordatorio. Eso sugiere que estaba organizando el viaje. Que estaba calculando. En esos años, calcular era sobrevivir. ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto cuesta comer? ¿Cuánto cuesta dormir? ¿Cuánto cuesta mandar una carta? Una carta también costaba. Papel. Sobre sello postal. Y tiempo. El correo era lento, pero era el hilo que mantenía redes. Si Manuel María Borrero era parte de un sistema de correspondencia, conocía el valor del correo. Sabía que se pierde. Sabía que llega. Sabía que se puede interceptar. ¿Eso lo vuelve peligroso para algunos? Y valioso para otros. En una hoja suelta, casi al final, había una lista de nombres. No tenía encabezado, no tenía sello. Parecía un borrador, como si él hubiera anotado contactos, nombres con iniciales. Un par de direcciones, un par de números de referencia. Esa hoja no debería estar en un expediente oficial, pero estaba. Eso significa que alguien la guardó con todo, o que el expediente fue armado con papeles de su escritorio, como si hubieran vaciado un cajón. Y vaciar un cajón suele ocurrir cuando alguien cae, o cuando alguien se va de golpe. La red de Manuel entonces no era solo ascenso, era también riesgo. Porque cada nombre en esa lista podía ser aliado, o podía ser delator, o podía ser ambos. En el último documento de ese conjunto, la firma de Manuel aparecía junto a una frase final. Una frase que suena a juramento. Protesto decir verdad. Eso se escribe en declaraciones, en investigaciones, en interrogatorios. Eso significa que ya no era solo trámite. Era investigación formal, y una investigación formal no se abre por capricho. Se abre porque alguien insistió, porque alguien empujó, porque alguien quería verlo fuera. Ahí está la apuesta real. No es solo un puesto, es el nombre, porque cuando un expediente te acusa, el papel te persigue. Te sigue a la siguiente ciudad, te sigue al siguiente jefe,
te sigue a la siguiente oportunidad. Y sin embargo, Manuel seguía firmando, seguía pidiendo, seguía respondiendo. No se escondía, no desaparecía. Eso dice que creía en su defensa, o que no tenía otra opción. En una esquina del expediente, un funcionario escribió una palabra a lápiz, una sola. Como resumen, vigilancia. Esa palabra no se imprime, se susurra, pero ahí estaba, clavada en grafito. Y con esa palabra, el ascenso de Manuel María Borrero deja de ser una escalera limpia, se vuelve una escalera con clavos, sube, pero se corta las manos. En el mismo paquete de papeles, había un documento que parecía fuera de lugar, un certificado, con sello redondo, con firma de médico. Decía que padecía una dolencia, algo del pecho, algo de fiebre, algo que justificaba reposo. Los certificados médicos en expedientes laborales suelen aparecer cuando el cuerpo ya no aguanta, o cuando el hombre necesita tiempo, o cuando necesita excusa. El médico firmaba con letra elegante. Y ponía fecha. Esa fecha caía cerca del traslado. Eso no es casualidad. Un traslado largo enferma a cualquiera, pero también puede enfermar el miedo, porque moverse bajo sospecha es cargar una sombra, y la sombra pesa. En la última hoja, la oficina anotaba que se le entregó el documento de traslado, que se le notificó, que firmó de recibido. Y ahí estaba su firma, otra vez. Más pequeña, más contenida. Como si ya no quisiera llamar la atención. Como si hubiera aprendido, pero el sello de esa notificación era el mismo sello ovalado del inicio, el mismo escudo mordido, la misma autoridad. Eso cierra un círculo de ascenso, conflicto y control. Y deja una pregunta pegada al paladar. Si Manuel María Borrero era este empleado que sube y cae, ¿por qué la memoria lo recuerda de otra manera? ¿Quién lo convirtió en otra cosa? ¿Y qué pasó en ese traslado, en ese nuevo destino, con esa vigilancia encima? La carpeta se cerraba con una cinta. La cinta estaba deshilachada, como si alguien la hubiera abierto muchas veces. Y en la tapa, escrito a mano, había un título simple, solo un apellido, solo un nombre. Borrero, Manuel M. Nada más. Como si el resto de la vida cupiera en iniciales, como si el hombre fuera un asunto, no una persona. Y aún así, la mano que firmó seguía ahí. Repetida, obstinada, viva en tinta. Esa mano había tocado dinero, había tocado sellos, había tocado reglamentos, había tocado rumores, y ahora tocaba otra cosa. Una investigación que ya estaba en marcha. El primer golpe no fue un grito, fue una hoja. Una hoja con membrete nuevo y tinta negra, recién cargada. El papel olía a cola y a polvo de archivo. En la parte superior, el encabezado estaba centrado y orgulloso. Debajo, una línea recta separaba el nombre de la oficina del cuerpo del texto. La fecha caía como un martillo. Y el asunto, escrito a máquina, era corto. Investigación. El expediente ya no era un montón de trámites. Era un animal despierto. La hoja decía que se abría información sumaria. Decía que se nombraba un instructor. Decía que se citaba al empleado para declarar. Y al final, como siempre, pedía una firma de notificación. La firma de Manuel María Borrero estaba ahí. Pero no era la misma de los recibos. La M seguía grande. El subrayado seguía nervioso. Pero el trazo final parecía cortado. Como si la pluma se hubiera detenido a la fuerza. En el margen derecho, alguien anotó a lápiz una hora. 8:30. Eso no es un adorno. Eso es una cita. A las 8:30, en esas oficinas, el aire todavía era frío. El piso de madera crujía con cada paso. El portero abría la puerta con una llave pesada. El primer escribiente encendía una lámpara de queroseno, si el cielo estaba gris, y el café se calentaba en una olla ennegrecida. Manuel llegó con el saco abotonado hasta arriba. Traía el sombrero en la mano. No lo saludaron como antes. Lo miraron como se mira una carta sin remitente. En la mesa del instructor había un tintero de vidrio. Había una pluma con punta metálica. Había un sello de goma, boca abajo, para que no se seque. Y había un libro grande, de tapas duras, con lomo gastado, el libro de actas. El instructor no levantó la voz, le pidió el nombre completo, le pidió el cargo, le pidió el destino actual, le pidió que dijera si sabía por qué estaba ahí. Manuel respondió con frases cortas, no se defendió todavía. Primero midió el terreno. El instructor leyó en voz alta una denuncia. No era una carta bonita. Era una hoja áspera, con tinta corrida en algunas letras. Decía que Manuel había permitido el paso de un envío sin registro. Decía que había alterado una anotación en un libro. Decía que había recibido dinero fuera de caja. Y decía algo peor. Decía que se reunía con personas señaladas por agitación. No había pruebas en esa hoja. Había afirmaciones. Pero el papel tenía sello de entrada, y eso bastaba para abrir la puerta del castigo.
El instructor preguntó por el libro de registro, pidió el del mes anterior, pidió el de correspondencia, pidió el de caja. Los libros llegaron con polvo en los cantos, con páginas marcadas por dedos, con manchas de tinta vieja. El escribiente los puso sobre la mesa como si fueran ladrillos. El instructor buscó una fecha, la misma que aparecía en el recorte de prensa. Buscó una hora. Buscó un número de guía. Y ahí, en una línea, había un raspón de cuchilla. El papel estaba herido. La tinta, en esa línea, era más clara, como si alguien hubiera escrito encima de lo escrito. El instructor no dijo falsificación, no necesitaba. Solo señaló con la uña. Manuel se inclinó, miró la línea y pidió que le permitieran ver el libro de cerca. Eso también es un gesto. Un culpable suele mirar de lejos. Un hombre que quiere pelear mira de cerca. Manuel dijo que esa línea no la escribió él. Dijo que ese día él estaba en otra mesa. Dijo que el libro pasaba por varias manos. Dijo que el turno se cubría con suplentes cuando alguien enfermaba. El instructor le pidió nombres. Manuel dio 2. El primero firmaba con letra firme. El segundo firmaba con una cruz. El instructor anotó. Y el escribiente, sin levantar la vista, escribió cada palabra. La declaración se hacía lenta. Cada frase se convertía en tinta. Cada tinta se convertía en arma. Manuel pidió que constara una cosa. Pidió que se revisaran los libros de entrada y salida de personal. Pidió que se revisara el libro de multas. Pidió que se revisaran las actas de entrega de caja. Eso no es improvisación. Eso es alguien que conoce el laberinto. El instructor aceptó, pero aceptó con una condición. Manuel debía entregar, ese mismo día, su sello de validación. Debía entregar la llave de la caja metálica. Debía entregar el libro de correspondencia bajo inventario. Eso es despojo. Sin sello, un empleado no existe. Sin llave, no toca dinero. Sin libro, no controla el relato. La entrega se hizo en una hoja aparte. La hoja enumeraba objetos. Un sello de goma. Un sello en seco. Una llave con cinta roja. Un libro de registro. Un libro de correspondencia. Una libreta de recibos. Y al final, 3 firmas. La del instructor, la del testigo, la de Manuel. La firma de Manuel, en esa hoja, parecía más pequeña, como si el hombre se encogiera para caber. Al salir, el pasillo olía a humedad. La pared tenía manchas de salitre. En una esquina, un reloj de péndulo marcaba el tiempo con un golpe seco. Cada golpe era un recordatorio. La investigación ya estaba andando. En los días siguientes, la oficina se llenó de pasos. Llegaban citaciones, salían oficios, se pedían informes a otras dependencias, se pedían copias certificadas, se pedían antecedentes. La máquina administrativa se alimentaba de papel, y el papel se alimentaba de miedo. Un oficio pedía al jefe inmediato un informe de conducta. El jefe respondió con frases medidas. Dijo que Manuel era puntual en ciertos periodos, dijo que conocía el reglamento, dijo que tenía carácter. Y luego dejó caer una frase que pesa: ha sostenido discusiones con superiores. No decía por qué. No hacía falta. Otra hoja pedía informe al tesorero. El tesorero respondió con números. Dijo que no faltaba dinero en caja según arqueos. Dijo que había descuentos por multas. Dijo que existían atrasos en pagos por falta de presupuesto. Y en un renglón, casi escondido, anotó una irregularidad, un recibo sin copia. Un recibo que debía estar duplicado. Un recibo que no aparecía. Ese tipo de ausencia es un agujero, y un agujero se convierte en sospecha. La investigación también buscó testigos. Los testigos no llegaban con valentía, llegaban con el sombrero en la mano, llegaban mirando el suelo, llegaban con la garganta seca. El primero dijo que Manuel era estricto, que exigía firmas, que no dejaba pasar paquetes sin guía. El segundo dijo lo contrario. Dijo que Manuel dejaba pasar cosas si el remitente era conocido. Dijo que Manuel hablaba demasiado en la barbería. Dijo que Manuel se creía más que los demás. El tercero no quiso decir nada, solo firmó. Y su firma fue una cruz. En el acta, esa cruz parecía un clavo. Manuel pidió careo. Pidió que los pusieran frente a frente. Eso era arriesgado, porque un careo no solo busca verdad, busca quebrar a alguien. El instructor aceptó. El careo se hizo en una sala pequeña, una mesa, 2 sillas, una ventana alta. El aire entraba con olor a calle mojada. El testigo que lo acusaba evitó mirarlo. Manuel lo miró fijo. Le preguntó por una fecha. Le preguntó por una hora. Le preguntó por el color del sello usado ese día. Le preguntó por el número exacto del libro. El testigo dudó. Se contradijo. Dijo que era martes. Luego dijo que era jueves. Dijo que el sello era azul. Luego dijo que era negro. El instructor anotó la contradicción, pero no cerró el caso. Una contradicción no limpia un nombre, solo lo ensucia de otra manera, porque deja la idea de que hay pelea, y cuando hay pelea, alguien pierde.
En medio de esa tensión, apareció un documento nuevo. No venía de la oficina. Venía de un juzgado. El papel tenía otro tipo de sello, un sello redondo, más solemne. El texto hablaba de una denuncia por extravío, un envío declarado como perdido, un paquete con valor, un paquete que alguien reclamaba. El juzgado pedía a la dependencia que informara, pedía copia de la guía, pedía copia del registro, pedía nombres de quienes tocaron el envío. Eso ya no era solo disciplina interna, eso era justicia. Y la justicia, aunque lenta, deja marcas más profundas. El instructor pidió el libro de guías. El libro llegó con páginas pegadas por humedad. Se separaban con cuidado. Como si el papel fuera piel, la guía del envío aparecía. Tenía número, tenía fecha, tenía remitente, tenía destinatario, tenía valor declarado y tenía una firma de recepción. La firma no era la de Manuel, pero al lado, en una columna, había una anotación. Un visto bueno, una rúbrica corta. La misma mano, la misma M, el mismo subrayado. Manuel dijo que ese visto bueno era rutinario. Dijo que se firmaba por lote. Dijo que se firmaba cuando el paquete entraba al circuito. Dijo que no significaba que él lo hubiera tocado después. El instructor preguntó quién lo tocó. Manuel dio nombres. Otra vez. Y cada nombre era una cuerda, porque cada cuerda podía apretar su cuello. El juzgado insistió. Mandó un segundo oficio. Más duro, con plazo, con amenaza de responsabilidad. La dependencia respondió con un informe largo, con anexos, con copias certificadas, con sellos, con firmas, y en cada copia, la tinta parecía más pesada, como si el papel se volviera plomo. En una de esas copias, el escribiente cometió un error mínimo, una fecha mal transcrita, un número cambiado. Manuel lo vio, lo señaló, pidió que se corrigiera, pidió que se dejara constancia. Eso lo pinta como meticuloso, pero también lo pinta como alguien que está dentro del engranaje, y el engranaje no perdona a quien lo desafía. Una tarde, la oficina recibió una visita. No era un funcionario de la misma dependencia, era un inspector. Traía un maletín, traía un cuaderno, traía un sello propio. Y traía una manera de mirar que no pide permiso. El inspector pidió ver el archivo, pidió ver expedientes antiguos, pidió ver sanciones previas, pidió ver traslados, pidió ver licencias, pidió ver todo lo que tuviera el apellido Borrero. El archivo olía a papel viejo y a madera húmeda. Las carpetas estaban atadas con cintas. Las cintas se deshacían al tocarlas. El inspector abrió una carpeta tras otra. Leía rápido. Marcaba con lápiz. Separaba hojas. Y en un momento sacó una hoja suelta, una hoja que no tenía sello oficial, una hoja con nombres y direcciones. La misma que parecía un borrador. El inspector la sostuvo como si fuera una prueba de sangre. Preguntó quién la había puesto ahí. Nadie respondió. Porque nadie quiere ser el que tocó el cajón de otro. El inspector preguntó si Manuel tenía autorización para llevar correspondencia privada. Preguntó si Manuel había sido visto entregando cartas fuera del circuito. Preguntó si Manuel tenía relación con imprentas. Preguntó si Manuel frecuentaba cafés donde se reunían agitadores. La palabra agitadores no estaba en el reglamento, pero estaba en la boca de los que mandan. Manuel negó. Negó con calma. Dijo que su vida era trabajo y casa. Dijo que no tenía tiempo para política. Dijo que lo perseguían por envidia. El inspector no discutió. Solo pidió que se levantara acta. Y el acta se levantó, con fecha, con hora, con nombres, con firmas. Esa noche, Manuel no durmió bien. Eso se ve en una carta que aparece después, una carta escrita con tinta más aguada. La letra temblaba en algunas palabras. La carta iba dirigida a un superior de otra ciudad. No era súplica, era estrategia. Manuel pedía que se le permitiera presentarse personalmente. Pedía audiencia. Pedía que se revisara su expediente completo. Pedía que se consideraran sus años de servicio. Y en una línea, casi escondida, dejaba caer una amenaza suave: conservo copias certificadas de mis actuaciones. Esa frase no grita, pero muerde, porque dice que el hombre no está desnudo. Dice que el hombre tiene papel, y el papel, en una pelea de oficina, es cuchillo. La respuesta tardó. Tardó lo suficiente para que el rumor creciera. En la barbería, el nombre de Manuel se repetía. En el café, alguien decía que lo iban a destituir. En el mercado, alguien decía que lo iban a mandar a la frontera. En la estación, alguien decía que lo iban a meter preso. Los rumores no necesitan tinta, solo necesitan boca. Y las bocas, cuando tienen miedo, hablan más. Un día, llegó la resolución provisional. No era sentencia final, pero era un golpe. Decía que, mientras se aclaraban los hechos, se le separaba del servicio. Decía que se le retenía parte del sueldo por responsabilidad eventual.
Decía que debía presentarse cada semana a firmar en la oficina, firmar presencia. Como si fuera un sospechoso en libertad. La hoja tenía un sello grande, tenía firma de autoridad. Y al pie, un espacio para la firma del notificado. Manuel firmó, y esa firma, en esa hoja, parecía un acto de rabia contenida. El trazo final se alargaba como un látigo. Separado del servicio, Manuel tuvo que vivir de otra cosa. Eso no aparece en un reglamento, pero aparece en los bolsillos, aparece en una lista de gastos más larga, aparece en una nota de empeño, un papel pequeño, con letras apretadas, un recibo de casa de empeño, un reloj, un anillo, un objeto de metal entregado por dinero. El recibo tenía fecha, y esa fecha caía justo después de la separación. El papel era barato, pero decía mucho, porque un hombre que empeña un reloj está comprando tiempo con vergüenza. En otra hoja, aparece un certificado médico nuevo. Esta vez, la dolencia era más concreta. Fiebre, debilidad, reposo. El médico recomendaba no viajar, pero el reloj administrativo no se detiene por fiebre. La dependencia, presionada por el inspector y por el juzgado, apuró el cierre. Se redactó un informe final. El informe tenía estructura, antecedentes, hechos, pruebas, testimonios, conclusiones. En las pruebas se citaban libros, se citaban guías, se citaban actas, se citaban recortes de prensa, se citaban oficios del juzgado, y se citaba con cuidado la hoja de nombres, como si esa hoja fuera un veneno que no se puede tocar sin guantes. Las conclusiones no decían que Manuel robó, decían algo más útil para la oficina. Decían que su permanencia era inconveniente. Decían que su conducta generaba desconfianza. Decían que, por el bien del servicio, se recomendaba su traslado definitivo. El traslado definitivo es una palabra limpia, pero es una expulsión con guantes. No te llaman ladrón, te mandan lejos. Y lejos, sin red, un hombre se apaga. La orden de traslado llegó con plazo. 10 días. Esta vez no eran 15. 10 días para presentarse en un destino nuevo. Un destino que sonaba a borde del mapa. Un lugar donde el correo tarda. Un lugar donde el inspector no pasa seguido. Un lugar donde el nombre se pierde más fácil. La orden decía que debía viajar por su cuenta. Decía que se le reconocerían viáticos después, si correspondía. Eso significa que primero pagas tú, y luego, si quieren, te devuelven. En el margen, Manuel anotó números, sumas, restas. El costo del pasaje, el costo de una noche, el costo de comida, el costo de enviar una carta, el costo de vivir. En una hoja aparte, Manuel pidió algo más. Pidió que se le entregara copia íntegra del informe final. Pidió que se le certificaran las piezas principales. Pidió que se le devolvieran documentos personales retenidos. Pidió que constara que no había condena judicial. Esa última frase era clave, porque una cosa es una sanción administrativa, otra cosa es un delito. Manuel quería que el papel dijera que no era delincuente. La oficina respondió con frialdad, concedió copias de algunas piezas, negó otras. Dijo que ciertos documentos eran reservados, dijo que la hoja de nombres quedaba en archivo, dijo que el expediente no se entregaba completo. Manuel insistió. Y esa insistencia dejó otra marca. Una nota interna. Se muestra renuente. Otra etiqueta. Otra piedra en el bolsillo. El día de la partida, se hizo el acta de entrega final. La lista de objetos era más corta, porque ya le habían quitado casi todo, pero quedaba algo. Un uniforme, una credencial, un talonario, un sello menor, una llave vieja. Se enumeró, se firmó, se selló. Manuel firmó al final. Y luego, en una línea que no era obligatoria, escribió una frase. Me reservo acciones. Eso no es poesía. Eso es amenaza legal. Eso es un hombre diciendo que no se rinde. El viaje empezó temprano. No hay foto. Pero el papel deja pistas. Un boleto. Un recibo de equipaje. Una constancia de embarque. Un sello de estación. La tinta de esos sellos era distinta. Más azul. Más húmeda. Como si la almohadilla estuviera recién entintada. En un tramo, el viaje fue por riel. El hierro canta cuando el tren frena. El humo se pega a la ropa. El carbón deja polvo en la nariz. En otro tramo, el viaje fue por camino. El barro se pega a las botas. La lluvia golpea el ala del sombrero. Los mosquitos buscan piel en el cuello. Manuel llevaba una maleta. No grande. Una maleta de cuero con costuras gastadas. Dentro, camisas dobladas. Un peine. Un jabón envuelto en papel. Un cuaderno. Y un sobre grueso. El sobre era lo más importante. Porque ahí iban las copias, ahí iba su defensa, ahí iba su nombre en tinta. En el nuevo destino, la oficina era más pequeña, el escritorio tenía marcas de cuchillo, la silla cojeaba, el tintero era una botella cortada, el sello de la dependencia estaba gastado, y el libro de registro tenía páginas sueltas.
El jefe local lo miró como se mira a un hombre enviado por castigo. Le pidió la orden de traslado. Manuel la entregó. El jefe la leyó, y luego pidió el expediente. Manuel no lo tenía. Solo tenía copias. El jefe frunció el ceño, porque sin expediente, el hombre llega sin historia oficial. Y sin historia oficial, cualquiera puede inventarte una... Ese mismo día, Manuel firmó su presentación, firmó en el libro. Firmó en la hoja de toma de posesión. Firmó en la constancia de haber recibido el reglamento local, 3 firmas en una mañana. 3 veces la misma mano, como si quisiera clavar su existencia en el papel. Pero el quiebre ya estaba hecho. No era solo un traslado. Era una marca, porque el inspector no se quedó en la ciudad anterior. El inspector mandó cartas. Mandó circulares. Mandó advertencias. La palabra vigilancia viaja más rápido que un hombre. En el nuevo destino, Manuel empezó a trabajar con cuidado extremo. Anotaba todo. Duplicaba todo. Guardaba copias. Pedía recibos. Pedía testigos. No por virtud, por supervivencia. Un día, llegó una carta sin membrete. Papel común. Sobre sin lujo. Sello postal borroso. La carta decía pocas líneas. Te siguen. Cuida los papeles. Hay gente preguntando por ti. No había firma. Solo una inicial. Manuel guardó esa carta en el mismo sobre grueso, como si fuera otra prueba. Como si el miedo también pudiera archivarse. Y entonces ocurrió el hecho que lo cambia todo. No fue un disparo. No fue un golpe en la calle. Fue una orden que venía del centro, con sello grande, con lenguaje frío. Decía que, por disposición superior, se reabría el caso del envío extraviado. Decía que el juzgado pedía ampliación. Decía que se requería la presencia de Manuel para nueva declaración. Decía que debía presentarse en una fecha exacta, y esa fecha caía demasiado cerca, tan cerca que parecía trampa. Manuel leyó la orden con la boca seca, porque volver significaba entrar otra vez al lugar donde lo querían fuera, y no volver significaba abandono del servicio, y abandono del servicio era perderlo todo. Esa noche, Manuel escribió una carta larga. No al jefe local, al superior que podía mover algo. La carta tenía un tono distinto, menos fórmula, más urgencia. Manuel decía que estaba cumpliendo en el nuevo destino. Decía que el traslado ya era castigo suficiente. Decía que el caso se usaba para perseguirlo. Decía que pedía garantías. Y luego, en una línea, dejó caer un dato que no estaba antes. Dijo que el día del envío extraviado, él había recibido una orden verbal de un superior, una orden de dejar pasar un paquete sin demora, una orden de no registrar en el libro hasta nuevo aviso, una orden que ahora nadie quería reconocer. Eso es dinamita. Porque si es verdad, Manuel no es el único en riesgo. Y si es mentira, Manuel acaba de firmar su sentencia. La carta salió con sello postal. Y el sello postal es un testigo mudo. Fecha. Lugar. Hora aproximada. El papel viajó. Y mientras viajaba, Manuel preparó su regreso. No con ropa, con documentos. Revisó copias, ordenó hojas, puso separadores. Anotó fechas en el margen. Como un abogado sin toga. El día de la nueva declaración, el juzgado olía a cal. Las paredes eran altas. El banco de madera estaba frío. El secretario mojaba la pluma en tinta espesa. El juez no miraba a los ojos. Miraba el expediente. Manuel declaró. Dijo lo mismo que antes, pero agregó lo de la orden verbal. El juez preguntó el nombre del superior. Manuel lo dijo. El secretario lo escribió, y en ese instante, el aire cambió, porque un nombre en acta es una bala. El juez pidió que se citara al superior, pidió que se oficiara a la dependencia, pidió que se remitieran libros, pidió que se remitieran actas. La máquina se volvió contra sí misma, y eso es lo que no se perdona. Manuel salió del juzgado con el sol en la cara, pero no sintió alivio. Sintió que había cruzado una línea, porque ahora ya no era solo un empleado bajo sospecha, era un hombre que arrastraba a otros al papel. En los días siguientes, el expediente se llenó de movimientos, oficios urgentes, respuestas evasivas, copias incompletas, libros que no aparecían, actas con páginas arrancadas. Y cada ausencia era un grito silencioso. Un día, llegó una notificación final, no del juzgado, de la dependencia. El papel decía que, por razones de servicio, se confirmaba su separación definitiva. Decía que se le reconocían ciertos años para efectos de retiro, si correspondía. Decía que debía entregar credenciales y cualquier documento oficial en su poder. Y al final, una frase corta, sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad judicial. Eso es dejarte colgando. Ni libre ni condenado. Solo colgando. Manuel firmó la notificación, y esa firma parecía hecha con una mano cansada, como si el hombre hubiera envejecido en semanas. Esa noche, en una habitación de alquiler, Manuel abrió el sobre grueso, sacó las copias.
Las puso sobre la cama. Las alisó con la palma. Las miró una por una, como si fueran fotos de una vida que se le escapaba. En una esquina, la lámpara de queroseno hacía temblar las sombras. El papel crujía. La tinta brillaba un poco. Y en cada hoja, su firma repetía lo mismo. Yo estuve aquí. Yo hice esto. Yo respondí. Yo no desaparecí. Pero el sistema no necesita que desaparezcas. Le basta con que te vuelva borroso. Al amanecer, Manuel dobló las copias. Las ató con cuerda. Las metió en el bolsillo interior del saco. Y salió sin uniforme, sin sello, sin llave, solo con papel. En la calle, el barro todavía estaba fresco. Un perro flaco olfateaba una bolsa rota, un vendedor abría su puesto con manos frías, y Manuel caminó como camina un hombre que ya no tiene oficina. Caminó como camina un hombre que sabe que su nombre quedó atrapado en un expediente, y que, desde ese día, cada vez que alguien lo busque, lo encontrará primero en tinta. En la mesa de la pensión había migas de pan duro y una mancha de café vieja. La madera estaba rayada con iniciales de otros huéspedes. Manuel apoyó el sobre de copias como si fuera un ladrillo. Lo abrió despacio. El papel olía a humedad y a tinta seca. Las hojas tenían bordes desparejos, cortados a mano. Algunas copias estaban certificadas con un sello en seco, otras eran simples, con la tinta más pálida. En todas su nombre aparecía igual, y su mano, aunque cambiara el pulso, dejaba el mismo gesto final. En el bolsillo del saco guardaba monedas sueltas, no alcanzaban para mucho. Al contarlas, las separó por tamaño. Las grandes para el pasaje, las pequeñas para pan y una taza de algo caliente. El resto era aire. La separación definitiva ya no era una amenaza. Era una rutina. Cada mañana se levantaba sin horario de oficina, y eso, para un hombre de reglamento, era como caminar sin suelo. Buscó trabajo donde podía. En una imprenta, el dueño le miró las manos. Le preguntó si sabía leer pruebas. Manuel dijo que sí. Le pusieron una galera con letras de plomo. Las piezas eran frías y manchaban los dedos. Había que componer línea por línea. Había que alinear, apretar, revisar. El ruido de la prensa era un golpe constante. El olor era mezcla de aceite, tinta y papel recién cortado. Manuel trabajó 2 días. Al tercero, el dueño le dijo que no volviera. No dio explicación, solo evitó mirarlo. En la calle, Manuel se limpió los dedos con un trapo. La tinta no salió del todo. Quedó una sombra negra en las uñas, como si el papel lo siguiera marcando. En otra esquina, un abogado de barrio le ofreció copiar escritos, pagaba por página. Manuel aceptó, le dieron un tintero barato y una pluma que raspaba. La letra debía ser clara, sin manchas, sin borrones. Manuel copiaba demandas y oficios con paciencia. Cada hoja terminaba con una firma ajena, y él, al final, ponía su inicial como copista. Esa inicial era pequeña, casi escondida, pero era otra forma de decir que seguía vivo. El expediente judicial no se cerró rápido. Los juzgados no cierran rápido nada. Un oficio pedía un libro. La dependencia respondía que el libro estaba en traslado. Otro oficio pedía una guía. La respuesta decía que la guía se había extraviado por humedad. Un tercer oficio pedía nombres. La respuesta llegaba con apellidos incompletos. En el margen, el secretario del juzgado anotaba con lápiz: insistir, reiterar, urgente. El lápiz era más honesto que la tinta, porque el lápiz mostraba la irritación. Manuel recibió una citación nueva meses después. El papel venía doblado en 3. Tenía sello del juzgado y firma del secretario. Decía que debía presentarse para careo con el superior nombrado. La fecha estaba escrita a mano. Y la hora también. 9 en punto. Manuel leyó esa hora varias veces. 9 en punto era temprano, pero no tanto como para evitar miradas. En un juzgado, a las 9, ya hay gente esperando. Ya hay murmullos. Ya hay ojos. El día señalado, Manuel llegó con el saco cepillado. El cuello de la camisa estaba gastado. Se notaba, pero estaba limpio. En la sala de espera, un ventilador viejo movía el aire caliente. Las aspas hacían un ruido de lata. Un niño lloraba en un rincón. Un hombre con botas embarradas olía a establo. Manuel se sentó recto. No cruzó las piernas. Tenía las manos sobre el sombrero, como si el sombrero fuera un escudo. Cuando lo llamaron, entró sin apuro. El juez estaba detrás de un escritorio alto. El secretario tenía un montón de hojas atadas con cinta. El superior ya estaba ahí. Traje mejor. Zapatos lustrados. Bigote recortado. Mirada dura. No saludó. No hizo falta. El juez pidió que se identificaran. El secretario leyó nombres completos. El superior dijo su cargo. Manuel dijo el suyo, aunque ya no lo tuviera. Lo dijo como se dice un apellido, sin pedir permiso. El juez fue directo, preguntó si existió una orden verbal. Manuel dijo que sí. El superior dijo que no. El juez pidió detalles
Manuel habló de un día exacto, habló de una hora aproximada, habló del lugar dentro de la oficina, dijo que la orden se dio cerca del archivo, dijo que había olor a papel húmedo, dijo que el superior llevaba un sobre manila en la mano, dijo que le pidió rapidez, dijo que le pidió discreción. El superior se rió sin sonido. Dijo que eso era fantasía. Dijo que Manuel buscaba salvarse. El juez levantó la mano, pidió silencio. Pidió que se leyera el acta anterior. El secretario leyó. La voz del secretario era plana, pero cada frase era un clavo. El juez preguntó por testigos. Manuel dio un nombre. Un escribiente. El superior dijo que ese escribiente ya no trabajaba ahí. El juez pidió que se lo ubicara. El secretario anotó. El superior apretó la mandíbula. Manuel no sonrió, solo respiró más lento. Porque en ese momento entendió algo. El expediente ya no era solo su problema, era una cuerda que tocaba otras manos. Al salir, el sol pegaba fuerte. En la calle, un vendedor de agua golpeaba vasos de vidrio. El sonido era alegre. Manuel no lo sintió alegre. Caminó hasta una esquina y se apoyó en una pared. Sacó un pañuelo. Se secó el sudor del cuello. El pañuelo tenía un agujero pequeño. Lo guardó igual. No tiraba nada. No podía... Pasaron semanas, luego meses. El escribiente que Manuel nombró apareció. Llegó al juzgado con ropa de trabajo, olor a jabón barato, manos ásperas. Dijo que recordaba discusiones en la oficina. Dijo que recordaba órdenes dadas sin papel. Dijo que no podía asegurar el contenido exacto. Dijo que había miedo. El juez anotó. El superior se mantuvo quieto, pero su pie golpeaba el suelo. Un golpe leve, repetido, como un reloj. La causa judicial terminó sin condena clara. Eso también existe. Un expediente puede morir por cansancio. El juzgado dictó una resolución de archivo provisional. Faltaban pruebas, faltaban libros, faltaban piezas. La frase era fría. Por no haberse podido establecer con certeza la responsabilidad penal, Manuel consiguió una copia. La pidió por escrito. Pagó la tasa. Le pusieron un sello, le firmaron al pie. Esa hoja era su salvavidas. No lo devolvía al cargo, pero le quitaba la palabra delito de encima. Con esa copia, Manuel intentó otra cosa. Presentó un recurso administrativo, lo redactó con su letra. Usó papel de buena calidad, comprado con sacrificio. Dejó márgenes amplios, numeró anexos, adjuntó copias certificadas, citó fechas, citó oficios, citó la resolución judicial. Pidió revisión, pidió rehabilitación. Pidió, al menos, que se limpiara su hoja de servicio. En el cierre, escribió una frase medida. Solicito se sirva disponer lo que en derecho corresponda. No era súplica, era lenguaje de oficina. Era su idioma. La respuesta tardó tanto que el papel amarilleó en su carpeta. Cuando llegó, era una hoja corta. Decía que no había lugar. Decía que la separación se mantenía por razones de confianza. Decía que la administración tenía facultad discrecional. No discutía pruebas. No discutía hechos. Solo cerraba la puerta. Manuel leyó esa hoja en silencio. Luego la dobló con cuidado. La guardó con las otras. No la rompió. Un hombre que vive de papeles no rompe papeles. Los archiva. Aunque duelan, en una libreta pequeña, Manuel anotaba gastos: pan, carbón, jabón, tinta, papel, una consulta médica. En otra página, anotaba ingresos, copias, un encargo de cartas, un trabajo de contabilidad para un comerciante. Los números no mentían. Cada mes era más estrecho. La libreta tenía manchas de grasa en las esquinas. Se notaba que la sacaba en la mesa, cerca del plato. En 1936, una carta llegó con sello oficial. No era del juzgado. Era de una caja de retiro o de una oficina de previsión. El papel hablaba de años de servicio reconocidos. Hablaba de aportes. Hablaba de un posible haber reducido. Pedían documentos. Pedían constancias. Pedían certificaciones. Manuel se aferró a eso. No era justicia. Era supervivencia. Para conseguir constancias, tuvo que volver a tocar puertas. En una oficina, el portero lo reconoció. No lo saludó. Solo lo dejó pasar con un gesto seco. En el pasillo, el olor era el mismo. Humedad, barniz viejo, tinta. En una ventanilla, una mujer le pidió su nombre. Manuel lo dijo. La mujer buscó en un índice. Pasó páginas con dedos mojados. Encontró una referencia. Le dijo que faltaban piezas. Le dijo que el expediente estaba incompleto. Le dijo que debía esperar. Manuel esperó de pie. No había sillas. El reloj de pared hacía un tic-tac lento. Cada tic-tac era una burla. Le entregaron una constancia parcial. Decía que había trabajado tantos años. Decía que había sido separado. No decía por qué. No decía nada más. Manuel pidió que se agregara la resolución judicial de archivo. La mujer dijo que eso no correspondía.
Manuel insistió. La mujer llamó a un jefe. El jefe salió con chaleco y reloj de cadena. Miró a Manuel como se mira a un problema viejo. Dijo que no. Dijo que la oficina no mezclaba asuntos. Dijo que si quería, presentara un escrito. Manuel ya sabía ese juego. El juego de cansarte, el juego de hacerte volver, el juego de que el tiempo haga el trabajo sucio. En su cuarto, Manuel guardaba todo en una caja de cartón. La caja tenía una etiqueta escrita a mano, solo su apellido. Dentro, las hojas estaban separadas por años. Había recortes de prensa, había oficios, había actas, había recibos. Había una foto pequeña, gastada, de alguien de su familia. La foto estaba doblada en una esquina. Manuel la alisaba a veces con el pulgar. Luego volvía al papel. Siempre volvía al papel. En 1941, su letra cambió. Se ve en una carta a un pariente. Las líneas se vuelven más temblorosas. Las palabras se acortan. La tinta se corta en medio de un trazo. Manuel habla de cansancio. Habla de dolor en el pecho. Habla de noches sin aire. Habla de un médico que le recomienda reposo. Pero también habla de trámites. Habla de la pensión. Habla de la constancia que falta. Habla de la firma que no le quieren dar. Hasta enfermo. Su cabeza seguía en el expediente. En la ciudad, el mundo cambiaba. Llegaban radios a las casas. Las voces salían de cajas de madera. La gente se juntaba a escuchar noticias. Se hablaba de guerras lejos. Se hablaba de precios. Se hablaba de gobiernos que caían. Manuel escuchaba desde la puerta de un café. No entraba. No gastaba. Solo escuchaba. Y cuando oía palabras como orden, seguridad, vigilancia, bajaba la mirada. Porque esas palabras, en su vida, siempre venían con sello. Una tarde, un antiguo compañero lo encontró en la calle. Lo reconoció por la forma de caminar. Le dijo su nombre. Manuel se detuvo. El compañero le ofreció un cigarrillo. Manuel lo rechazó. No fumaba o no podía. El compañero habló rápido. Dijo que el superior había ascendido. Dijo que el inspector ya no estaba. Dijo que en la oficina nadie quería recordar ese caso. Dijo que era mejor dejarlo. Manuel escuchó sin interrumpir. Cuando el compañero terminó, Manuel dijo una frase corta. Yo no puedo dejarlo. Y siguió caminando. En 1945, por fin, le aprobaron un retiro mínimo. No era un triunfo. Era una rendija. La notificación llegó con un sello grande. Decía una cantidad. Decía una fecha de inicio. Decía que debía presentarse a cobrar con documento. Manuel fue el primer día. Llegó temprano. La fila olía a sudor y a ropa mojada. Había viejos con bastón. Había viudas con niños. Había hombres con manos de taller. En la ventanilla, el empleado contaba billetes con saliva en los dedos. Manuel recibió su dinero. Lo guardó en un sobre. No lo contó ahí. Lo contó en su cuarto. Billete por billete. Como si temiera que el papel también pudiera desaparecer. Con ese retiro, su vida se volvió más silenciosa. Compraba comida simple. Arroz. Pan. Algo de carne cuando podía. Pagaba la pensión. Compraba tinta de vez en cuando. Porque seguía escribiendo. Escribía cartas que no siempre enviaba. Escribía borradores de solicitudes. Escribía listas de documentos faltantes. Era como si su cabeza no aceptara el cierre. En 1948, un recorte de periódico aparece pegado en una hoja. El recorte habla de una reforma administrativa. Habla de depuración. Habla de revisar expedientes antiguos. Manuel subrayó una línea con lápiz. El lápiz dejó una marca fuerte. Esa marca es casi un grito. Porque para él, la palabra revisión no era promesa. Era una puerta que tal vez se abría. Presentó otra solicitud. Esta vez, no pedía volver. Pedía rectificación de su legajo. Pedía que se agregara la resolución judicial. Pedía que se eliminara la nota de desconfianza. Adjuntó copias. Adjuntó el recorte. Adjuntó una declaración jurada de un vecino que decía que Manuel vivía con decencia. El vecino firmó con letra torpe. Puso su número de documento. Puso su dirección. Manuel consiguió 2 testigos más. Uno era comerciante. Otro era maestro. Los 3 firmaron 3 firmas ajenas para sostener la suya. La respuesta llegó en 1949. Otra hoja corta. Otra puerta cerrada. Decía que no procedía. Decía que el archivo era interno. Decía que no se modificaban anotaciones históricas. Manuel leyó y apretó la hoja con los dedos. La arrugó un poco. Luego la alisó. La guardó igual. No podía evitarlo. Era su manera de existir. En 1950, su salud se quebró de verdad. Hay un certificado médico con sello y firma. El papel dice insuficiencia. Dice reposo absoluto. Dice dieta. La letra del médico es rápida, como si el médico tuviera prisa por salir. Manuel guardó ese certificado junto a los otros, como si también fuera parte del caso, como si su cuerpo fuera otro expediente. En su cuarto, el invierno entraba por las rendijas. La manta era delgada.
El brasero dejaba olor a carbón, el humo se pegaba a las cortinas. Manuel tosía por la noche. Tos seca, luego tos con flema. En la mañana, escupía en un recipiente de lata, lo lavaba con agua fría. No había lujos, solo repetición. Aún así, seguía cuidando su apariencia. Se afeitaba con una navaja vieja, la afilaba en un cinturón de cuero, se cortaba a veces. Ponía un pedazo de papel sobre la herida, el papel absorbía la sangre, luego lo tiraba. Ese papel, sin sello, era el único que no guardaba. En diciembre de 1951, escribió una carta final. No se sabe si la envió. La hoja está doblada y sin sobre. La letra es más grande, como si le costara controlar el trazo. La carta empieza con una fecha. Luego dice que siente que el tiempo se le acaba. Dice que no quiere que su nombre quede como quedó. Dice que en la caja hay copias. Dice que hay una resolución judicial que lo deja sin delito. Dice que pide que no se pierdan esos papeles. No hay dramatismo. Hay orden. Como si estuviera haciendo inventario. La noche del 31 de diciembre fue fría. En la calle, algunos celebraban con ruido. Se oían cohetes lejanos. Se oía música en una casa vecina. En la pensión, el pasillo olía a sopa. Manuel no bajó. Se quedó en su cuarto. La lámpara daba una luz amarilla. La sombra de su mano se movía sobre la pared. En la mesa, la caja de cartón estaba cerrada. Encima, el sobre grueso. Encima, una hoja en blanco, como si todavía hubiera algo por escribir. El 1 de enero de 1952, su cuerpo no siguió. La muerte quedó registrada. Eso sí queda. Un acta con fecha exacta. El mismo día en que nació, el acta tiene campos llenos con letra de funcionario, nombre completo. Edad. Estado civil, si lo consignaron. Causa, si la escribieron. Lugar. Firma del declarante. Firma del oficial. Sello. El sello es claro. La tinta es más fresca que la de sus cartas viejas. El papel es mejor. Como si el Estado, al final, solo supiera hacer una cosa bien. Cerrar con un formulario. En un periódico local, días después, aparece una nota pequeña. No siempre aparece. Pero cuando aparece, es mínima. Una línea: falleció el señor Manuel María Borrero. Sin biografía. Sin cargos. Sin explicación. A veces, ni siquiera ponen el segundo nombre. A veces, solo el apellido. Eso es lo que queda cuando una vida se vuelve borrosa. Un renglón. La caja de cartón pasó a otras manos. Tal vez a un familiar. Tal vez a un dueño de pensión que vacía cuartos. Tal vez a un vecino que ayuda. La caja pudo terminar en un altillo. Pudo terminar en un baúl. Pudo terminar en un archivo municipal, si alguien la llevó. Pero el papel, cuando sobrevive, deja huellas. Porque las copias certificadas tienen sellos. Porque los oficios tienen números. Porque las actas tienen fechas. Y porque, en medio de todo, esa mano aparece una y otra vez. En una hoja de notificación, su trazo final se corta. En una solicitud de revisión, el trazo se alarga. En una constancia de presentación, la firma es firme. En una carta de enfermedad, la firma tiembla. No es un símbolo. Es un cuerpo. Es un pulso. Es un hombre que se negó a desaparecer del todo. Al final, su huella no está en una estatua. No está en una avenida. No está en un retrato oficial. Está en el ruido seco de un sello sobre papel. Está en la esquina doblada de una copia. Está en una fecha escrita a máquina. Está en una resolución que no lo condena, pero tampoco lo devuelve. Está en la forma en que un sistema puede borrar sin matar, solo empujando a un hombre fuera del centro, solo dejándolo vivir con su nombre atrapado en un expediente, y sin embargo, cada vez que alguien abre esas hojas, Manuel vuelve a entrar a la sala. Se sienta recto. Pone el sombrero sobre las rodillas. Y firma otra vez, para que conste.